Entra ahora mismo en... Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a este programa y a esta nueva semana de trabajo a través de la gran señal nacional de Sonorama. Para mí, una alegría enorme poder estar junto a ustedes nuevamente y compartir los temas que proponemos aquí en Adán Cineva. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud, el Ecuador está entre los países con alto consumo de alcohol. Más de 3.3 millones de personas murieron en el 2012 a causa del consumo excesivo de alcohol, según este informe de la Organización Mundial de la Salud. Y en esta tarde quiero hablar de este tema, pero no solamente para saber cuáles son los efectos que produce el alcohol al interior de un sistema familiar, por ejemplo, o qué pasa con el consumo en edades tempranas, que de esto ya se habla bastante. Hoy quiero hablar acerca de cómo podemos hacer para prevenir y qué tan eficaz pueden ser las campañas, tan eficaces pueden ser las campañas de prevención de consumo de alcohol dirigidas a los estudiantes, por ejemplo, adolescentes o universitarios. Estarán con nosotros el doctor Marco Dávila, psicólogo y director de la campaña estudiantil Vivamos las Fiestas en Paz, y el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico con amplia experiencia precisamente en este tema. Estaremos con ellos prontamente. A mi esposo le gusta tomar licor hasta emborracharse y luego de varios años de casada tengo que reconocer que es alcohólico y que ya no puedo más con él. Cada día está peor, ha envejecido, descuida la ropa, huele mal, mis hijas le tienen miedo y yo estoy con los nervios destrozados. Por el bien de ellas y por mí misma, tengo que tomar una decisión, pero no sé qué hacer. Quiero separarme, pero me da pena abandonarlo en esas condiciones. Este es un testimonio de Norma, una mujer que durante mucho tiempo ha vivido con esta situación en su familia. Y, lamentablemente, el mayor de sus hijos ha empezado también a seguir los pasos de su padre. Han establecido ya una relación con el alcohol. De esto vamos a hablar en esta tarde, amigas y amigos. Y como dije, ¿cuáles son las formas eficaces de prevenir el consumo de alcohol, especialmente en adolescentes, en jóvenes? ¿Cómo hacemos para erradicar una situación como estas de la vida de una familia? En este momento les doy ya la más cordial bienvenida a mis invitados de esta tarde. Ellos son el doctor Marco Dávila, psicólogo, director de la campaña estudiantil Vivamos la Fiesta en Paz, además profesor del Liceo Internacional. Y también está con nosotros el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico de la Defensoría Pública. Muy buenas tardes a los dos, Marcos. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo han estado? Bien. Conversando un poco las historias en común que generalmente tenemos quienes en algún momento decidimos trabajar en lo social, ¿no? Uh-huh. Con Marco nos volvemos a encontrar después de algunos años. Me alegro que haya sido en este escenario. Los he invitado porque la semana anterior salía un informe de la Organización Mundial de la Salud en donde se afirma que el Ecuador está entre los países con alto consumo de alcohol. Y sabemos que el consumo excesivo de alcohol no solo que lleva a la dependencia y también, sino que a partir de esto surge una serie de conductas asociadas como la violencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Y además se desarrolla, dice este informe, más de 200 enfermedades que incluyen la cirrosis de riñón, del riñón, no sabía que existía, del hígado debe ser, ¿no es cierto? Y algunos tipos de cáncer. Bueno, sin embargo, aunque se sabe esto, es como la cajetilla que dice fumar mata o fumar causa cáncer. Las personas no se detienen por miedo a la muerte, porque además se suele decir, no, pues si de algo uno se tiene que morir. Entonces, un poco mi pregunta es, las campañas que se desarrollan en términos de prevención, los tratamientos que se hacen para trabajar y ayudar a las personas que quieren a superar la adicción al alcohol, ¿sirven en el ejercicio profesional que ustedes tienen? Tú, Marco, 20 años. Marco Ruano, ¿cuánto tiempo trabajando con personas que tenían dependencia al alcohol? 4 años en comunidad terapéutica. 4 años en comunidad terapéutica. Pero luego más bien en terapia de pareja. Exactamente. Entonces, ¿esto qué? ¿Tiene efecto? ¿Funciona? ¿Sirve de algo? ¿Cuál es la experiencia? A ver, yo creo que funciona cuando tenemos dos elementos fundamentales, ¿no? Lo primero es toda la parte de educación, ¿sí? Y lo otro es que debe ir acompañado de una política pública.
nosotros en 14 años de Vivamos la Fiesta en Paz, ¿no? Con una insistencia y mendigando a media humanidad, decimos siempre, hemos logrado sostener una propuesta que va contracorriente, una propuesta que va en un país que nosotros decimos vive alcoholizado, metido en una botella, ¿no? Y claro, cuando tú te referías a todos los problemas relacionados al consumo de alcohol, aquí solamente vemos quienes llegan a desarrollar una relación compulsiva, es decir, a tener problemas serios, fuertes, relacionados al consumo de alcohol, ¿no? Y las campañas sirven y funcionan también cuando podemos sostenerlas en el tiempo y podemos tener atrás, nosotros decimos la capacidad moral, ética, ¿no? Para podernos parar a hablar frente a un grupo de estudiantes, ¿no? O estar en un medio de comunicación como este, ¿no? En el otro lado, cuando hablo de política pública, tener al otro lado también un referente que tenga la capacidad moral, la capacidad ética de sostener un discurso como este. Con Mauricio Rodas es el 5º alcalde con el que nosotros vamos a trabajar y por suerte hemos tenido la posibilidad de tener al frente personas que de alguna manera han podido sostener este discurso, ¿no? Acordémonos que la anterior administración declaró las fiestas de Quito libres de alcohol durante 4 años, ¿no? Paco Moncayo fue quien impulsó la campaña Vivamos la Fiesta en Paz desde el Liceo Internacional. Y entonces creo yo que cuando podemos tener, repito, personas, instituciones que tengan por lo menos la coherencia, ¿no? En este sentido, las campañas se pueden sostener. De lo contrario, se caen como se han ido cayendo acá en el país desde hace muchísimo tiempo. Por eso es la única campaña de prevención que existe. Que existe, claro. Sí. Alrededor de 250 colegios han sido declarados libres de alcohol y eso se estima que equivale a un universo de unos 50,000 jóvenes. Estas son las cifras que se manejan desde la campaña Vivamos la Fiesta en Paz. Ahora, ¿qué ocurre cuando estos adolescentes reciben un mensaje en el colegio, se hacen todas las actividades educativas, como tú bien dices, y sin embargo, por ejemplo, pertenecen a una familia en donde hay un consumo de alcohol de parte de papá o de mamá? Se supone que los hombres son mayoritariamente quienes consumen alcohol, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que se produce ahí? ¿Es posible prevenir desde el espacio educativo si es que el sistema familiar, en cambio, mantiene una relación con el alcohol, Marco? Es posible. La prevención, cuando se hace desde la visión, desde el enfoque sistémico, ecológico sistémico, desde el modelo de Udolin que se maneja Marco también, siempre dice, el alcoholismo es un estilo de vida. El objetivo de esto es prevenir la salud, es mejor estar sano que enfermo. Por lo tanto, los tratamientos o el enfoque de prevención se debe dar al individuo, a la familia y a la comunidad. Son estos 3 estamentos, estas 3 grupos que se debe dar con igual discurso, con igual intensidad, con igual sostenibilidad desde una política pública, como lo dice Marco. Entonces, cuando se le da al individuo, a la familia y a la comunidad, tiene razón de sostenerse, tendrá razón de ver un nuevo estilo de vida, en donde se puede también no beber, se puede también ser honesto, se puede también buscar otro estilo de vida sin necesidad de poner en riesgo, porque tiene poco sentido cuando a los estudiantes se les hace un proceso preventivo, pero no se hace mayor cosa por la familia o por el cuerpo docente. Entonces no va, porque una de las cosas duras que pasa cuando en la familia ingresa esta droga, hay que entender que es una droga. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando la familia y la comunidad mantienen un mensaje que es normal beber, el mensaje que se está dando a los hijos es que es normal drogarse, y no es normal drogarse. Entonces, es importante entender que esto sí es una droga. Y una de las cuestiones, cuando hemos trabajado con familias, es que yo una vez lo dije aquí mismo, el riesgo, por ejemplo, de maltrato, el riesgo de abandono, el riesgo de abuso sexual se da de 3 a 8 años de edad, y generalmente es cuando no hay una buena protección. Cuando esta droga entra en un sistema familiar, una de las cosas que se pone de invulnerabilidad son protección. No hay quien proteja a estos niños, a estas niñas, y por lo tanto la sociabilización hacia el exterior tampoco se da de una manera adecuada. Doctor Marco Rueda, pregunto, ¿ustedes han trabajado también con las familias? Sí, la campaña tiene esa particularidad, ¿no? Al entender el problema como
un problema de población y no como un problema de sujetos, hay que trabajar con toda la comunidad. El proyecto, que es parte de la propuesta de declarar los espacios educativos libres de alcohol, implica un trabajo con estudiantes, con docentes y con padres de familia. Solamente ahí podemos por lo menos hablar el mismo idioma y intentar que el establecimiento educativo tenga una política en relación al consumo de alcohol. ¿Sí? Acordémonos que desde el 93 está prohibida la venta, el expendio, el consumo, el brindis de cualquier bebida alcohólica y de cigarrillos en los establecimientos educativos del país. Sin embargo, esto no se cumple. Y no se cumple porque a uno de los 3 estamentos no le da la gana, ¿no? No les da la gana a los chicos del Consejo Estudiantil, que necesariamente tienen que cumplir su oferta de campaña haciendo una fiesta y vendiendo alcohol, ¿no? No les da la gana a los padres de familia que quieren sacar fondos para la fiesta de fin de año de los graduados, ¿no? O a los mismos docentes, ¿no? Entonces, este proyecto, por ejemplo, implica eso, ¿no? Un trabajo con los 3 estamentos y finalmente llegar a construir conjuntamente con ellos una política pública en relación al alcohol, que lo que hace es respetar la ley. Y yo creo que ahí es vital el proyecto que tenemos y el trabajo que estamos haciendo. Porque cuando una persona, cuando un adolescente aprende a respetar la normativa, a respetar la ley, las otras cosas como que caen por añadidura. Y entonces, de alguna manera, la propuesta que nosotros venimos haciendo y tiene este poquito de éxito que tiene la campaña ha sido precisamente por eso, por un trabajo que implica los 3 estamentos. Ahora, ¿qué es lo que hay al interior de un sistema familiar? ¿Cuáles son esos factores que propician el surgimiento de la adicción? Doctor Marco Ruán. A ver, siempre se dice, cuando hemos trabajado acá con nuestros compañeros, con Marco, con Bolívar, decíamos, bueno, hay que mirar cuáles son las conductas que giran alrededor del consumo. Es muy fácil atacar, este es alcohólico, pero ¿cuáles son las conductas que giran alrededor del consumo y que nuestros niños o niñas van aprendiendo antes de meterse alcohol a su cuerpo, antes de drogarse? Estos hijos deben haber aprendido unas conductas que giran alrededor del consumo. Es manipular, mentir, seducir, hacer violencia, robar, y no robar solo dinero, robar la paz, la alegría, y no respetar límites. Entonces nuestros niños, nuestras niñas, cuando miran esto, ya están viendo que papá hace todas estas cosas, mamá hace todas estas cosas, por lo tanto nosotros también vamos aprendiendo, nos vamos entrenando. Otra cosa también, los mensajes que se da. Muchas veces hay una fiesta en casa, entonces dejamos las copas en la mesa, y cuando los niños quieren por curiosidad probar aquello que les hace tan felices a papá y mamá, dice, esto es prohibido. Es prohibido porque somos niños, pero cuando yo deje de ser niño, ya no será prohibido. Los niños no hablan malas palabras, es prohibido porque soy niño, pero cuando yo sea adulto, ya hablaré malas palabras. Los niños no mienten, es otra vez las conductas que giran alrededor del consumo. Y también porque se le ha dado roles bien importantes en algunas familias a esta droga que se llama alcohol. Roles muy importantes, por ejemplo, cuando en una casa hay fiesta y no hay alcohol, dicen, uy, aquí no ha habido cariño. Entonces, el rol que le dan las familias al alcohol es bien importante, le dan un rol de exageradamente, no sé, de primer nivel, algo que hace daño. Ahora que acaba de mencionar eso, se me ocurre una de estas expresiones habituales, ¿no? Que dice, esto está muy conversado, ¿no? Como que se tiene miedo también de la palabra y ayuda el alcohol como a evadirse de esas responsabilidades de, no sé, de enterarse más del otro a un nivel más profundo, quizás. Yo digo que el alcohol te impide pensar, ¿no? Y al impedirte pensar, la fluidez de la conversación es simple, ¿no es cierto? Porque se habla de cualquier cosa y no de las cosas importantes o de las cosas que nos convocan, ¿no? Y también debemos entender que desde el enfoque que nosotros manejamos, estamos frente a un problema estrictamente cultural, ¿no es cierto? Entonces, cuando tenemos en las manos un problema cultural y cuando tenemos una droga que se empieza a consumir desmedidamente, ¿no? Debemos abocarnos a otro tipo de actividades y no solamente a la prevención. Yo me acuerdo cuando empujamos una política pública que a mucha gente le pareció terrible, el que acá en el país no se venda alcohol los días domingos. ¿Sí? Aquí estamos hablando de que cuando el consumo se vuelve indiscriminado hay que también llegar a restringir de alguna manera.
porque si no, no podemos controlar. Este es un tema que se nos fue de las manos hace muchísimo tiempo y aparecieron desde comunicadores hasta sociólogos, ¿no? Dueños de hoteles, exalcaldes, ¿no? Diciendo que el turismo le vamos a espantar, ¿no? Y después se dieron cuenta que vender alcohol el día domingo, sobre todo, favorecía la unión familiar. Favorecía que en las ligas barriales que se juega el fútbol los domingos, los niños que llegaban con sus padres, con su madre, podrían después salir de la cancha sin verle a su papá golpeándose con un compañero, ¿no? O estos aprendizajes de los que hablaba Marco. Es domingo, estamos en la liga barrial, está esta transnacional y corera que auspiciaba las ligas barriales, ¿no? Y esto se volvió totalmente normal. Entonces, cuando podemos de alguna manera mover estos espacios cómodos de una cultura alcoholizada a través de una política pública seria, la cosa como que va cambiando, ¿no? Así como vimos que acá en la ciudad de Quito, para algunos las fiestas no se prenden, no se prenden desde hace algunos años, ¿no? No se prende, ya no hay bebedor, ya no hay bebedor. Ya no hay bebedores, ya se redujeron las muertes, ¿no? De las chivas ya la gente no se cae porque ahora van sentados, ¿no? Cuando estos cambios culturales se da un sacudón en la cultura, ¿no? Y eso hace que busquemos otras formas y otros espacios de diversión. Uh-huh. ¿Creen ustedes que es posible, amigas y amigos, que hacer este tipo de cambios, dejar de pertenecer a este molde de la cultura alcohólica de la que nos hablan nuestros invitados hoy? Estamos de regreso, amigas y amigos, y nos acompañan hoy los doctores Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico, y Marco Dávila, psicólogo y director de la campaña estudiantil Vivamos las Fiestas en Paz. El doctor Ruano es profesional de la Defensoría Pública y el doctor Marco Dávila del Liceo Internacional. Yo quiero compartir con ustedes unas cifras que tengo acá. La fuente es el CONCEP, el Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así se llama, ¿no es cierto? Y dice que el 4.17% de los adolescentes encuestados usa esporádicamente el alcohol, mientras que el uso ocasional es del 1.72%. Quienes consumen frecuentemente, dice, son el 1.66% de la muestra. Y los adolescentes que ingieren alcohol de manera intensa son el 1.08%. Yo cuando veía esto digo, ¿será? Me entra la duda, porque lo que uno puede observar, por ejemplo, en los alrededores de los colegios, de las instituciones educativas, de las universidades, al menos me dan una visión, una imagen que no sé pues si corresponde a las cifras. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé si la página a la que entraste es la correcta, página, ¿no es cierto? La página, es la página del porque los datos que nos han venido dando de las encuestas que se hacen con estudiantes secundarios y las encuestas que se hacen a hogares, la prevalencia de vida de consumo de alcohol está en los dos estratos sobre el 75%. 75% de estudiantes secundarios que dicen que alguna vez en su vida han consumido alcohol. Aproximadamente el 54% que dice que lo hace cada 15 días, cada 20 días, ¿no? Y aproximadamente el 45% que lo dice que lo hace ocasionalmente. Si las estadísticas fueran las que tú acabas de dar, diríamos que vivimos en un país que no tiene problemas relacionados al consumo de alcohol. Ajá. Y en el intermedio hablábamos los tres de una cantidad de problemas que están relacionados al consumo de alcohol. Claro. Y que lamentablemente no son visibilizadas, porque desde el Estado, digo yo, nos encargamos siempre de hacer prevención de lo que menos es problemático. Aproximadamente el 3% de quienes hacen uso del alcohol llegan en algún momento a tener graves problemas, lo que acá en el Ecuador llaman alcohólicos o adictos, ¿no? Para nosotros más bien son personas, no dejan de ser personas que tienen problemas graves vinculados al consumo de alcohol. Hay problemas colaterales que no son visibles, ¿sí? O que no son visibilizados y que de alguna manera para nosotros es lo que más nos importa. ¿Cuáles son esos problemas, por ejemplo? Violencia, abandono de hogar, la protección, enseñar a los hijos a la sociabilización, y es bien importante porque en el proceso de sociabilización los hijos van aprendiendo sobre límites. Hay un problema, cómo entender los límites en familia, problema económico, el problema de relacionamientos sexuales, una pareja en donde hay consumo de esta droga que se llama alcohol, las relaciones sexuales no se vuelven satisfactorias, se vuelven muchas veces dolorosas para el relacionamiento. Y generalmente es de ruptura de familia.
Claro, todo está vinculado, ¿no es cierto? Sí, pues ahí es donde está el problema. El primer dato que tú dabas, ¿no? Este es 3.3 millones de personas que se mueren al año vinculadas a problemas relacionados con consumo de alcohol, está también las muertes violentas, ¿no? Aquí en el Ecuador, el año pasado terminamos con 23.000 accidentes de tránsito, de los cuales aproximadamente el 40% están vinculados a que el conductor, el peatón o alguien que estaba al lado del conductor estaba bajo los efectos del alcohol. ¿Sí? Tenemos que una de las principales causas de deserción escolar, tanto a nivel de colegio como de universidades, es el consumo de alcohol. Cuando conversamos con las personas que están haciendo trabajo sobre salud sexual y reproductiva, nos encontramos que un gran porcentaje de adolescentes embarazadas dicen que el embarazo se produjo porque tuvieron relaciones desprotegidas bajo el consumo de alcohol, claro. ¿no? Entonces, no estamos hablando del borrachito que está en la esquina y que nos fastidia, ¿no? O el que ocupa el espacio público haciendo cantina el espacio público, sino estamos hablando de un problema que va más allá de lo que es visible, ¿no? Hay muchas cosas como las que mencionaba Marco, que no se las pone sobre el tapete ni se discute, posiblemente porque al mismo Estado no le conviene, ¿no? Y yo digo al Estado porque desde hace mucho tiempo quienes trabajamos en esto nos sentimos huérfanos de apoyo, ¿no? Huérfanos de las instituciones estatales que tienen el presupuesto y que en algunos casos no lo ejecutan. O sea, lo terrible es eso, porque recursos hay. Y hay que entender esto, Marco, que también, y familias que nos escuchan, que para mí, en el Ecuador tenemos un beber problemático. ¿Y cómo podemos medir el beber problemático? Con Bolívar decíamos, bueno, pues cuando iniciamos esto trabajando con familias, en el club de familias con problemas relacionados con el alcohol. ¿Quieren saber cómo se mide un beber problemático? Simple. Cuando una persona, por ingerir alcohol, tiene conflictos en el relacionamiento de su familia, quiere decir que tiene un beber problemático. Es una medición obvia. Beber problemático. Beber problemático. Entonces, no si hay un bebedor leve, hay un bebedor leve, yo bebo de vez en cuando, una vez cada año, etcétera. Un beber moderado, bebo cada fin de semana y yo soy buen bebedor. Es justo, Marco, las etiquetas que nos vamos poniendo para siempre ubicar el problema en el otro, ¿no? Exacto. O sea, yo bebo cada 15 días, yo no soy el problema es él que bebe todos los fines de semana. Sí. ¿No? Y no hay un bebedor bueno, no hay un bebedor malo, solo existe una conducta del beber. Y luego viene el beber problemático y luego los bebedores graves, a quienes llamamos alcohólicos. Y Marco, sí o no, que a veces se les quiere echar la culpa como que fuesen los liosos, los bebedores graves o los alcohólicos. Pero el bebedor problemático es en realidad en donde está el mayor número de población. Claro, ubiquémonos, ¿no es cierto?, desde el enfoque de población, ¿no? Yo hablo de este 3% de esta pirámide que podemos dibujar en nuestras cabezas este rato, ¿no? Y ese otro, casi, yo diría ese 80%, son aquellos que se consideran bebedores sociales, bebedores moderados, bebedores leves, es decir, gente que cree no tener problemas. Bajo este enfoque, es justamente ahí donde se encuentran los graves problemas que tenemos en el país, ¿no? Esos de la relación, esos que afectan incluso a la vida sexual, los que generan la violencia, los accidentes de tránsito. Una persona con un problema grave vinculado al consumo de alcohol, en este país, si tienes recursos, está en un centro de rehabilitación. Si no tienes, un indigente, ¿no es cierto? Y si tiene muchos recursos, está fuera del país recuperándose. Pero estas otras personas, ¿no es cierto?, que nos consideramos bebedores sociales, bebedores normales, somos precisamente los que estamos provocando, ¿no?, todos los problemas relacionados al consumo de alcohol. Y hay que tener cuidado también porque poco se habla de el beber y el embarazo. Hay muchos niños con problemas de beber que han sido gestados de malformaciones congénitas, producto de que fueron concebidos el alcohol bajo pasa consumo directamente de alcohol por el cordón umbilical y no hay problema, y hay muchos líos. Pero también, aunque la mujer no tomara, pero el esposo llega tomado, muchas veces hay embarazos muy estresantes, de mucha angustia. Y en una de las investigaciones que se ha hecho a nivel neurológico, cuando hay niños o niñas con hiperactividad o déficit de atención,
es porque en los primeros meses de embarazo la mujer ha vivido embarazos estresantes, muy angustiantes, y muchos de estos se relaciona a un bebé problemático en su propio relacionamiento familiar, que no sabe la esposa cómo poner límites. Qué bueno que hablemos de este tema, me dicen en el 9098, nuestro sistema de mensajes. Me pregunto si ahora no hay cómo controlar a niños y jóvenes y ellos se juntan a la jorga, donde se aprende de todo, me dicen acá. ¿Qué piensan de esto? Lo que pasa es que Lo que decía Marco frente a lo que significa el sistema familiar, ¿no? Y el efecto que puede tener también el resto de la comunidad que es parte de este sistema, ¿no? La familia siempre va a culpar al otro, va a culpar a la juerga, va a culpar a los amigos, Exacto. ¿no es cierto? Los amigotes. Los amigotes, los primeros comportamientos se aprenden en la casa. Marco acaba de hacer una referencia incluso uterina, ¿no? O sea, ahí están los primeros comportamientos, ¿no? Entonces, la familia lo único que hace generalmente es sacar el problema y tratar de vincularlo al colegio, ¿no? A los amigos, ¿no? Y muchos de estos chicos empiezan a salir y entrar de instituciones educativas porque no hay un colegio bueno para la familia, ¿no? Y precisamente en donde hay que hacer el trabajo más fuerte, ¿no? Yo vengo trabajando en el Liceo Internacional hace 14 años, sí. Y uno de los principales dificultades que nosotros en el Departamento de Bienestar Estudiantil o de Psicología tenemos es precisamente el trabajar con los padres de familia. Es muy complejo. ¿Cuáles creen ustedes que son los errores que las familias cometen cuando quieren, por ejemplo, hacer que sus hijos no consuman alcohol, o como en el caso que usted mencionaba, que una esposa que tiene un problema de consumo de alcohol, de que su marido consume alcohol, no logran que esto revierta, no logran que esta situación se maneje adecuadamente? ¿Cuáles son esos errores? O sea, ¿cómo echar la culpa al resto es lo más fácil? Yo puedo echar la culpa a los amigos, al sistema, a la pobreza. Y eso puede ser también en las mujeres, ¿no? Sí. Ya vinieron a verle los amigos a este. Entonces, ya por eso no es él el responsable, sino los amigos. Yo pienso que, no sé si más bien direccionando un poco la inquietud suya en la pregunta, pienso que la familia debe tener mucho cuidado o se dan el permiso de no ser hijos o hijas de una cultura en donde se normaliza cosas que duelen, actitudes que duelen. ¿Por qué sigo repitiendo algo que a mí me duele? ¿Por qué sigo teniendo un estilo de vida que yo rechazo? ¿Por qué lo sigo llevando? Entonces, si yo soy responsable de un hijo, de una hija, yo debo asumirlo esto de verdad, pero con esperanza, y al mismo tiempo con mucha valentía para enfrentar cosas diferentes. Miren, los hijos se están yendo de las manos muy pronto, y eso no es saludable. Creo que aprender a decir no y a fijar los límites es una de las cosas importantes que yo veo que en nuestro país es bien difícil, ¿no? Asumir las consecuencias. Por ejemplo, pagar las famosas multas. Uy, cómo le duele a la gente, pero además hay que protestar y hay que hacer, no sé, pues movilizaciones si es que fuera posible para que me quiten eso. Es como que nuestra sociedad no facilitara el desarrollo de una personalidad capaz de reconocer el límite y de afrontar las consecuencias que tiene el haber roto el límite. Una sociedad hipócrita e incoherente, ¿no es cierto? Porque creo que es importante topar un temita este momento. ¿Qué pasa con el alcohol y con las drogas ilegales? ¿No? O sea, la criminalización de las drogas ilegales es terrible acá, ¿no? Un chico que empieza a consumir una droga ilegal es marihuanero, hay que expulsarle de la escuela, del colegio, hay que sacarle del sistema educativo, hay que sacarle poco menos de la sociedad, hay que buscarle un psicólogo, un centro de rehabilitación. Un chico que empieza a consumir alcohol, ¿qué pasa con él? Absolutamente nada. Sí, está creciendo, se está haciendo hombre, ¿no? Ahí viene el sostenimiento de esta cultura alcoholizada que hace que los chicos, sobre todo, crezcan creyendo que esta droga, ¿no es cierto?, es totalmente normal su consumo. Y lo otro, ¿no?, y que es no la pasa incoherencia. Nada. Claro, y la incoherencia total que hay en las casas, ¿no? Yo crecí en una casa en la que el diseño de la casa de mis padres de hace 150 años no tenía bar. Y hoy día los diseños de las casas tienen que estar diseñadas, incluido con claro. El bar, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de una familia que en el interior tiene la droga a disponibilidad, ¿no?, de sus hijos, ¿no?, estamos hablando de una familia que más tarde que temprano va a tener problemas o ya está teniendo problemas y no los quieren afrontar. Ahora, para prevenir, ¿ustedes creen que es posible prevenir? Quisiera que cada uno, desde su perspectiva, me mencione 3 cosas que creen que son indispensables para que exista esa prevención. Yo vuelvo a insistir, y en esto creo que con Marco estamos de acuerdo. Individuo, familia y comunidad, respaldado por una institución o una política pública
que se meta de lleno, es una inversión. Si de aquí a 10 años hay una política pública que pueda prevenir al individuo, a la familia y a la comunidad, es una inversión increíble de ciudadanos diferentes, educados en límites, educados en el buen vivir. Pero si se hace solamente así como luciérnagas que se prende y se apaga, no va. Marco. A ver, yo digo, ojalá podamos hacer prevención. Ojalá nos permitan hacer prevención, ¿no es cierto? Porque creo que esos recursos en serio se aprovechen para hacerlo. Una esa, y la otra es que cuando yo escucho a los técnicos del Estado decir que la prevención en el país ha fracasado, nos reímos y me río. Porque acá no ha habido una propuesta desde el Estado coherente, seria, que pueda empujar este proyecto. Nosotros hemos sostenido desde un colegio pequeño de la ciudad de Quito una campaña durante 14 años. ¿Hay cómo hacerlo? ¿Cómo es posible que el Estado no lo haga? ¿Cómo es posible que el Estado no lo pueda hacer y que sigamos pensando en planes, ¿no? Y sigamos pensando en proyectos? Entonces, ahí está lo más importante, que primero probemos, hagamos prevención. Y lo otro, repito, ¿no? O sea, aparte de lo que dice Marco y en donde estoy totalmente de acuerdo, es ser coherentes en la casa, en absolutamente todo. Solo así vamos a formar ciudadanos coherentes. Individuo, familia y comunidad. Y yo digo, para todas las personas que nos están escuchando, individuos inteligentes que tenemos una familia, hagámonos cargo de ese pedacito que está en nuestras manos. Desde allí podríamos también ejercer el derecho que tenemos a cambiar esas situaciones que no nos convienen, que no nos hacen bien y que no queremos que se sigan repitiendo. Tal vez esa sea una de las formas también de contribuir a ese cambio general. Doctores Marcos, muchísimas gracias por acompañarme en este programa. Mil gracias por su compañía. Amigas y amigos, mañana 15:05. Los espero nuevamente en Adán Cineva. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Un abrazo grande a todas y todos. Soy Giselle Echeverría. Hasta mañana. Marco Dávila, psicólogo, director de la campaña estudiantil Vivamos la Fiesta en Paz, además profesor del Liceo Internacional. Y también está con nosotros el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico de la Defensoría Pública. Muy buenas tardes a los dos, Marcos. Bienvenidos. Gracias. Gracias a ti. ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. Conversando un poco las historias en común que generalmente tenemos quienes en algún momento decidimos trabajar en lo social, ¿no? Con Marco nos volvemos a encontrar después de algunos años. Me alegro que haya sido en este escenario. Los he invitado porque la semana anterior salía un informe de la Organización Mundial. Entra ahora mismo en... Muy buenas tardes, amigas y amigos de todo el Ecuador. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a este programa y a esta nueva semana de trabajo a través de la gran señal nacional de Sonorama. Para mí, una alegría enorme poder estar junto a ustedes nuevamente y compartir los temas que proponemos aquí en Adán Cineva. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan en todo el Ecuador. Según la Organización Mundial de la Salud, el Ecuador está entre los países con alto consumo de alcohol. Más de 3.3 millones de personas murieron en el 2012 a causa del consumo excesivo de alcohol. Y el doctor Marco Ruano, terapeuta familiar sistémico con amplia experiencia precisamente en este tema. Estaremos con ellos prontamente. A mi esposo le gusta tomar licor hasta emborracharse y luego de varios años de casada tengo que reconocer que es alcohólico y que ya no puedo más con él. Cada día está peor, ha envejecido, descuida la ropa, huele mal, mis hijas le tienen miedo y yo estoy con los nervios destrozados. Por el bien de ellas y por mí misma, tengo que tomar una decisión, pero no sé qué hacer. Quiero separarme, pero me da pena abandonarlo en esas condiciones. Este es un testimonio de Norma, una mujer que durante mucho tiempo, según este informe de la Organización Mundial de la Salud. Y en esta tarde quiero hablar de este tema, pero no solamente para saber cuáles son los efectos que produce el alcohol al interior de un sistema familiar, por ejemplo, o qué pasa con el consumo en edades tempranas, que de esto ya se habla bastante. Hoy quiero hablar acerca de cómo podemos hacer para prevenir y qué tan eficaces pueden ser las campañas de prevención de consumo de alcohol dirigidas a los estudiantes, por ejemplo, adolescentes o universitarios. Estarán con nosotros el doctor Marco Dávila, psicólogo y director de la campaña estudiantil Vivamos las Fiestas en Paz. Ha vivido con esta situación en su familia y, lamentablemente, el mayor de sus hijos ha empezado también a seguir los pasos de su padre. Han establecido ya una relación con el alcohol.
De esto vamos a hablar en esta tarde, amigas, amigos. Y como dije, ¿cuáles son las formas eficaces de prevenir el consumo de alcohol, especialmente en adolescentes, en jóvenes? ¿Cómo hacemos para erradicar una situación como estas de la vida de una familia? En este momento les doy ya la más cordial bienvenida a mis invitados de esta tarde. Ellos son el doctor